Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística semanal que hace ya casi 18 años lo viene acompañando a ustedes y a muchísima gente más. Hola Lidia, ¿cómo te va? Muy bien, y bueno, aquí estamos acompañándolos y desde casa porque estamos en el pico, casi en el pico de la segunda ola, ¿no es así? Así es. Es el momento de más cuidado, es el momento que más nos tenemos que proteger y más nos tenemos que cuidar y cuidar a quien tenemos al lado. Por eso armamos un programa que prácticamente va a desarrollar durante a lo largo del programa, va a desarrollar el tema de la pandemia. Y para eso, ¿a quiénes hemos invitado? Bueno, para eso una de las invitadas es la doctora Ángela Prigioni, que es presidenta del Colegio de Médicos de Rosario, con quien vamos a hablar sobre el estrés de los médicos y cómo está la situación aquí en Rosario. Por otra parte, lo vamos a tener al doctor Julio Befani, rosarino. Es un médico increíble por esto. Es epidemiólogo, microbiólogo y es infectólogo. Y además fue un directivo de la provincia de Santa Fe en temas de epidemiología. Y con él también vamos a hablar de esta pandemia que estamos padeciendo, esta segunda ola de pandemia de coronavirus. Y bueno, y para no salir del tema, el psicólogo Miguel López va a hablar cuál va a ser, cómo está viviendo esto y cuál va a ser el futuro de la juventud que está pasando esto en pandemia. Y para cambiar, si yo te digo, Lidia, ¿te gustaría que en Argentina haya un rey o una reina? Nunca se me hubiese ocurrido, jamás. Bueno, desde 1987 en la República Argentina hay un movimiento monárquico argentino que está propiciando e impulsando el cambio de sistema político argentino de república a monarquía. Y vamos a hablar con su presidente, Mario Santiago Carosini. No es cualquiera, es un profesional, es un contador público. Con él vamos a hablar. ¿Se puede en Argentina? ¿Podemos los argentinos tener una monarquía? ¿Y hay antecedentes históricos de pedidos de monarquía? Todo eso hoy acá, en Jaque Mate. Bueno, pero antes aclaremos, como es costumbre, y más ahora que se están esperando nuevas medidas, nuevas restricciones, que este programa fue grabado un par de días antes a este sábado, en que ustedes nos están viendo. ¿Qué te parece, Lidia, si nos vamos presentando? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate y esta es nuestra presentación. Seguimos en Jaque Mate luego de la presentación de nuestro programa y ahora estamos con el doctor Mario Santiago Carosini, presidente del Movimiento Monárquico Nacional Argentino. Usted me preguntará, ¿movimiento monárquico argentino? Sí, existe desde 1987 y vamos a hablar con su presidente. Mario, bienvenido a Jaque Mate. Gracias por estos minutos que vamos a compartir. No, gracias a ti. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre nuestra idea. Esto va a traer polémica, controversia y también a más de uno lo va a sorprender. Lo primero que me preguntaría es, ¿cuál es el objetivo verdadero de este movimiento monárquico argentino? Bueno, son varios los objetivos, pero podemos resumirlo en una idea fundamental que es volver a la idea de nuestros próceres.
Es decir, retomar el camino que nosotros perdimos, porque nosotros nos olvidamos de nuestro pasado, nos olvidamos de las tradiciones que tuvimos y nos olvidamos fundamentalmente de las ideas de nuestros próceres. Ellos eran todos monárquicos y tenían una idea de futuro, y no eran monárquicos porque eran locos. Primero porque la monarquía en ese momento era lo habitual, la excepción era la república, esto es principio del siglo XIX. Y en segundo lugar, esa proyección de futuro, al perder nosotros nuestras raíces históricas, nos olvidamos de hacer un futuro mejor. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es retomar esas raíces históricas y creemos que esas raíces históricas tienen plena vigencia. No solamente tienen plena vigencia, sino que es nuestra única oportunidad para la era digital que tenemos. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos en definitiva es un esquema organizativo que es honrado, en contraposición con, es honrado y transparente, en contraposición con la República, que es un sistema absurdo, corrupto, irracional y en definitiva, de acuerdo a nuestra visión, constituye una involución histórica. ¿A qué nos referimos con involución histórica? Estamos hablando de un esquema de gobierno que le da a una persona, en este caso el presidente, la característica de ser gobierno y Estado al mismo tiempo. Nosotros sabemos por instrucción cívica básica que esas dos instituciones son diferentes, no tienen que mezclarse, porque el Estado nos representa a todos, es la nación jurídicamente organizada, es el pueblo todo, mientras que el gobierno es solamente una parte de ese todo. Por lo tanto, sabemos también que el Estado debe controlar al gobierno, y esto es básico. Ahora bien, el tema es, si el Estado debe controlar al gobierno y el presidente es Estado y gobierno al mismo tiempo, ahí ya empieza la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Yo diría la tormenta que origina todos los problemas. Porque entonces la República le está pidiendo el absurdo al presidente de que como Estado se controle a sí mismo como gobierno. Entonces, obviamente, nadie se controla a sí mismo. Esta definición que acabo de dar, esta forma organizativa, es un sistema corrupto, porque hace desaparecer el control y entonces institucionaliza el descontrol. Y ahí vamos a la mega corrupción. Ahora, a ver, Belgrano tuvo su candidato, un descendiente de los incas. San Martín tuvo su parte monárquica también, no solamente para la incipiente Argentina naciente, sino también para lo que fue después Perú, que también habló de una monarquía, inclusive hasta debatió de ese tema con Bolívar en Guayaquil. Ahora, tal cual. Me entero que también Alberdi tuvo una actitud monárquica. Tal cual. Y el movimiento nacional, el movimiento monárquico argentino, ¿a quién quiere llevar? ¿O con qué monarquía se sentiría conectado? Porque dentro de la República Argentina no hay ningún ciudadano ligado a una monarquía. Bueno, en realidad depende cómo uno interprete lo de ligado. En Argentina hay aproximadamente 1 millón de monárquicos. Todos, la mayoría obviamente de ascendencia española o italiana. Pero hay también otras minorías monárquicas, por ejemplo, húngaros, del Imperio Austrohúngaro me refiero, hay descendientes, no de los originales. Pero lo importante es que todo ese conjunto, todo ese bagaje de cultura y de tradición monárquica que tenemos, la podemos no solamente desde el punto de vista interno, sino proyectar al internacional. Nosotros tenemos relaciones con movimientos monárquicos de otros países, concretamente básicamente España y Brasil. La ligación que tenemos nosotros con Brasil es muy grande. Entonces, lo que nos mueve es básicamente la lucha contra la corrupción. Argentina supo ser el país más rico del mundo per cápita, tenía un producto per cápita muy superior, inclusive superior al de Estados Unidos en 1895. ¿Qué pasó 125 años después? Bueno, somos lo que somos, un país donde habitaba gente que trabajaba mucho y podía comer, y hoy tenemos muertos por desnutrición, tenemos esa vergüenza. Entonces, ¿qué pasó en los 125 años? Pues pasó la República, que es un sistema corrupto, y los sistemas corruptos son una verdadera tragedia para las instituciones, para los países. ¿Por qué? Porque tienen un costo enorme. No solamente el costo es económico, el costo es social, el costo es ambiental, tiene todos los costos habidos y por haber. Verdadera tragedia.
Y los podemos medir tranquilamente. Uno dice, bueno, ¿cuánto se desviarán para sus bolsillos los políticos? Si medimos el gasto público, yo creo que un 15% del gasto público se lo quedan en sus bolsillos. Esa es mi experiencia, yo soy contador público. Y hago un cálculo no a la ligera. Un 15% es muy razonable. No nos olvidemos que hay obras en las cuales se quedan en su bolsillo con el 100%, porque no las hacen, las cobran y de todas formas no las hacen. En algunas, bueno, las hacen, pero se quedan con un 15%. El famoso retorno, esto existe. Bien, vamos al punto. La República tiene con respecto a la monarquía constitucional dos costos importantísimos. Primero, el costo de la corrupción, del dinero contante y sonante que se llevan, la platita que se llevan a la casa los funcionarios corruptos. Y está el otro costo que es mayor, que no se ve. Es el costo de oportunidad. Es el costo de oportunidad que tuvo la Argentina por elegir la República, que es un sistema ineficiente. Les recuerdo que pegamos una mirada mundial, el 90% de las repúblicas del mundo son dictaduras. La mayoría de ellas tan feroces que sus gobernantes llegan al genocidio para aniquilar a su pueblo y mantenerse en el poder. Vayamos a los números. Yo calculo que más o menos 25.000 millones de dólares, es el 15% aproximadamente del gasto público, hoy se quedan en sus bolsillos muchos políticos deshonestos. Eso es mucho dinero. Pero el costo de oportunidad, ¿cuál es? Bueno, el costo de oportunidad es cuando uno tiene dos empleos, en uno le pagan 100 y en el otro le pagan 10.000. Si yo elijo el de 100, tengo un costo de oportunidad, que es la diferencia de no haber elegido el empleo mejor. La diferencia entre ambos es el costo de oportunidad. Veámoslo en el caso de Argentina. En 1895, Australia estaba dentro de esos primeros 10 países del mundo. Tenía un buen ingreso per cápita, el Reino de Australia. 125 años después, Australia sigue estando dentro de los 10 primeros del mundo. Y Argentina, ya sabemos. ¿Cuál es la diferencia de ingreso per cápita entre ambos? Unos $60.000 anuales per cápita. Quiere decir que si yo multiplico esos 60.000 por los 44 millones de argentinos, me da una cifra de un número de 13 cifras en dólares. 2.640.000 millones de dólares por año. Ese es el costo de oportunidad de la República en Argentina. Muy cara es la República. Que no es poco. Te hago cortito porque me quedan 2 minutos y me gustaría, con respuestas cortas, así puedo meter más preguntas. Primero y principal, sabes que los políticos no te lo van a mirar con buena cara. ¿Cómo lo podés llevar a cabo? Bueno, por eso nuestra tarea es ser un movimiento. Nosotros tenemos gente en todos los partidos políticos, terceras líneas. Hubo un senador Vaca que era monárquico. Yo me entrevisté con el diputado Cuñabueno, que vino, en realidad, mi padre se entrevistó, vino a visitarlo a Argentina. Fue la primera cumbre internacional monárquica que hubo, 1989. La otra pregunta. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Rey o reina? Bueno, ahí hay varias alternativas. Quizá podría ser una reina, la primera, que inicie la Casa Real Argentina. Y lo segundo, en la herencia, ¿el primogénito va a ser varón o puede ser varón o mujer? Parece estúpida la pregunta. No, pero es válida. Es válida. Hoy por hoy en España rige la ley sálica. Entonces, no, para nosotros no. La ley sálica no tiene que regir varón o mujer, el mayor y en orden sucesorio. Y la última. ¿Ustedes quieren que sea una de las hijas de la reina de Holanda, de Máxima, una de las candidatas? Es una de las candidatas. Nosotros tenemos una característica. Somos un movimiento monárquico huérfano. Eso significa que no hay una dinastía que se reivindique como tal, como Argentina. Por lo tanto, lo va a decidir una asamblea constituyente cuál será la dinastía de nuestra monarquía ideal. Sí, Alexia es una de las candidatas, hay mucha gente del movimiento que le agradaría eso, y a mí tampoco, no me gusta, creo que es una candidata, porque está siendo preparada también para el jefe de Estado. Su hermana mayor es la heredera, pero ella está siendo preparada igual. Ahora bien, obviamente nosotros no hablamos con Máxima ni con Alexia y no lo propondríamos en una asamblea directamente antes de tener su permiso, ¿verdad? Por eso es que la asamblea lo va a decidir, pero previamente iniciaremos los caminos para poder hablar con Máxima y con otros candidatos posibles. Y la última pregunta, porque viene justamente enganchada con ella. Hay un reino que se perdió allá por el 30 y pico, que es el reino de Saboya, que es el reino
del norte de Italia. Y nosotros tenemos mucho contacto con Italia. Somos mayoritariamente herederos de Italia. ¿También puede ser? Sí, sí, puede ser. Digamos, no hay candidatos. Nosotros estamos negociando, de hecho, en Europa en estos momentos, con diferentes, estamos iniciando los caminos de negociación con diferentes dinastías. Los de Saboya no están excluidos. Nuestro panorama es amplio, lo que pasa es que, insisto, no es fácil porque hay una cierta reticencia, digamos, no sé si reticencia, pero cuidado en las dinastías de tratar estos asuntos. Pero lo estamos haciendo, estamos iniciando el camino de hablar con ellos. La última, me gustaría. ¿Vos creés que en la Argentina esto es a corto plazo, a mediano plazo, o esto es a largo plazo? Bueno, yo siempre recuerdo una frase que en tiempos de crisis todo es posible. Y Argentina vive de crisis en crisis y ahora se le suma la crisis internacional. Y yo le diría que hay otro aspecto muy importante, que no nos damos cuenta que el mundo está yendo hacia una conflagración bélica muy importante, que es la conflagración bélica que se va a dar entre China, se van a ir a la guerra, entre China y Estados Unidos. China ya ha empezado todo ese camino. Por lo tanto, es un mundo que va a tener crisis que no hemos visto nunca en nuestra vida. Y en las crisis todo es posible. Y yo creo que no a muy largo plazo Argentina realmente puede llegar a ser una monarquía. Es solamente cuestión de tiempo. Lo mismo que la monarquía en Brasil. La monarquía en Brasil sí es cuestión de tiempo. Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente vamos a seguir conversando porque me quedaron muchísimas preguntas por hacer. No, el gusto es mío y espero que haber aclarado mucho sobre la idea. Un abrazo grande y un saludo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Bueno, y ahora estamos en comunicación con la doctora Ángela Prigioni, presidenta del Colegio Médico de Rosario, segunda circunscripción, y el tema que nos tiene a todos preocupados es la pandemia y qué pasa con los médicos. ¿Qué tal? Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias a ustedes por esta comunicación. No, por favor. Sabemos que ya llevamos más de un año en pandemia y quizás ya el sistema, los médicos están agotados, ¿no es así? Sí, tal cual, tal cual. El sistema de salud o el equipo de salud está adelante de esta pandemia desde hace más de un año. Exacto. Prácticamente 13, 14 meses vamos a transitar, y con todos los sentimientos que se pueden describir, se han mantenido y han vivido el equipo de salud. Desde el miedo, el temor hace un año atrás a qué nos enfrentábamos, a estudiar, a informarnos, a capacitarnos, desde cómo ponernos los equipos de protección personal y cómo retirarlo para no contagiar a un compañero, para no llevar la enfermedad a nuestro domicilio, el estrés, la angustia, ver compañeros que se enferman o enfermarse uno mismo, ver compañeros que la pasan mal, ver compañeros que fallecen. Realmente ha sido una situación a lo largo de estos 13, 14 meses ya que vamos a vivir, que hemos pasado por todas las experiencias anímicas y seguimos estando al frente de esta lucha en esta segunda ola. Y esta segunda ola parece ser que viene mucho más dura que la primera, ¿no? Es diferente.
Nosotros siempre estamos en estos días haciendo como un balance de lo que pasó en todo este año. Hace un año atrás nos encontraba justamente sin información a lo que nos enfrentábamos, nos informamos, estudiamos, nos capacitamos. Hoy nos encuentra ya sabiendo cómo es la enfermedad. Estábamos sin vacuna, hoy estamos vacunados. Por suerte, el equipo de salud, no solo médicas y médicos están vacunados, sino el equipo de salud y sobre todo los que están cerca, bien en la primera línea, como ser terapias, ambulancias, guardias, está todo vacunado. Son fortalezas, pero estamos cansados, estamos estresados, hemos pasado todo lo que es esta pandemia, hemos empezado a atender todo lo que estaba retenido en el sistema de salud durante todo el 2020, claro. Patologías crónicas, cardiológicas, neurológicas, los accidentes, cuestiones de accidentología y de inseguridad, que son muy violentos, las heridas de arma de fuego. Eso encuentra el sistema también con camas llenas por estas patologías que no se habían estado atendiendo en el 2020. Nos agarran esta segunda ola, que es muy aguda, que es con un cuadro de pacientes más jóvenes, de pacientes de menores de 60 años. En estos últimos días vemos pacientes en terapia de menores de 40, de 20, 15 años internados en terapia intensiva con respirador, y eso es lo diferente, lo agudo y lo grave que es esta segunda ola. Ahora, el personal médico, ¿cómo está? Ya está agotado a esta altura, ¿no es cierto? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué solución se puede hacer? ¿Qué se le puede pedir a la población? Bueno, como vos decís, realmente está agotado por todo lo que dijimos recién. Afrontar la primera ola, la primera ola de esta pandemia, continuar trabajando para atender todo lo retenido y afrontar esta segunda ola. Con fortalezas, por lo que decimos que ya conocemos un poco la enfermedad y estamos vacunados. Pero necesitamos, por un lado, apelamos, digamos, a toda la población este esfuerzo. Todos estamos cansados, no solo del área de salud, la comunidad en general, lo sabemos, cansados, hartos, digamos, cansados psicológicamente, muy mal económicamente y laboralmente en montones de sectores, pero necesitamos este último esfuerzo. Vacunas están llegando y vacunas es lo que estamos pidiendo en toda reunión que hay con el gobernador, con el ministerio. Esto depende del Ejecutivo, esto depende del Ministerio de Salud de Nación, pero se pide vacunas. Y lo que pedimos nosotros es hacer un último esfuerzo a la comunidad. Lo que tenemos a mano, que no teníamos antes de la vacuna, que era el barbijo, bien colocado, el distanciamiento, el lavado de manos, y hoy por hoy, en este contexto de la segunda ola, no socializar, no hacer reuniones en lugares cerrados, ventilar los lugares, y realmente no es momento de estas reuniones en lugares privados y no socializar. Es lo más importante, que es lo que tenemos a mano y sirvió muchísimo en el 2020. Por otro lado, la vacuna la estamos exigiendo, estamos pidiendo que lleguen. Hubo una noticia en estos días de la fabricación en Argentina de la vacuna, es una de las mejores noticias que podemos tener y es por lo menos que nos puede estar ayudando a la comunidad en general. Ahora, ¿qué le pedirías, por ejemplo? Hay gente que todos los entendemos, gastronómicos, distintos comercios, que piden seguir abiertos, pero muchas veces la gente que va no se controla, no usan los barbijos, no utilizan los 2 metros de distancia. ¿Qué se le puede pedir a toda esa gente? Bueno, nosotros hemos hecho mucho hincapié, justamente realmente es un equilibrio en estos días de ver qué medidas se pueden tomar, que acá no hay un equipo contra otro, somos uno solo, la salud es una sola, y lo que más intentamos es no dañar la crisis económica que llevamos, la crisis laboral, no dañar la cuestión productiva. Entonces, respetar, si hasta el día de hoy se pueden mantener los lugares gastronómicos, por favor, a los dueños que controlen la cantidad de gente que puede entrar, que se ventile, si hay espacios afuera, que se utilicen los espacios de afuera mientras tengamos todavía estamos entrando ya a unos días más con frío, pero utilicemos el espacio exterior y respetar y no sacarse el barbijo. Y si uno va a comer, que todavía podemos ir a sentarnos a un bar, a un restaurante, sacar el barbijo cuando realmente llegue la bebida, cuando llegue la comida,
mantenerlo lo máximo que podamos y respetar, por favor, a los dueños los protocolos a rajatabla para poder sostener esto, el comercio, aunque sea con una mínima restricción, que sigan abiertos. Y como vos dijiste recién, hay jóvenes últimamente que se están contagiando y la pasan mal. Y nosotros vemos en los parques, en las plazas, esas ruedas que se pasan el mate, que siguen sin llevar el apunte a todas estas indicaciones. ¿Qué les decimos a esos chicos, esos jóvenes? Sabemos que la juventud es así. Hemos pasado por un verano, realmente tuvimos mucha suerte, con muy pocos casos, donde la curva prácticamente se aplanó. Siguió habiendo casos, pero estaba aplanada. Y el tema del clima, del verano, nos daba justamente para poder hacer casi el 100% de las actividades al aire libre. Ahí se relajaron muchísimo esto que estábamos diciendo, que es lo que tuvimos en el 2020 a mano. No compartir, el barbijo, el distanciamiento. Se lo pedimos encarecidamente, es lo que hay a mano, es lo que está, es la población joven, es la que va a estar, digamos, a lo último de la prioridad de la vacunación. Hoy por hoy en la Argentina se están vacunando justamente por distintos factores de riesgo y de edad y de esencialidad en el trabajo. Entonces, por favor, cuidando eso es una protección muy fuerte. Está comprobado que es la que sirvió durante todo el 2020 hasta que llegó la vacuna. Y que cuiden a sus familiares, porque ellos pueden volver y volvemos que pueden ser asintomáticos. Hoy en esta segunda ola se está viendo que no son tan asintomáticos, que están dando síntomas y que son ellos los que están entrando a unidades de terapia y utilizando respirador. La población mayor está vacunada, cumple más los protocolos y se quedan más en sus domicilios. Entonces, por favor, es el último esfuerzo, como estamos diciendo, hay que pedir más vacunas, sí, claro, no subestimar los síntomas, la gente joven también, porque a lo mejor cree que es una alergia, que está, no, estoy un poco resfriada, es alergia, no subestimen los síntomas, ante cualquier síntoma enseguida llamar, hay que hacer testeos y hay que aislar a esa gente joven para que no se produzca la evolución de la enfermedad y termine en una unidad de terapia intensiva. Ahora, ¿cómo está la situación de las camas? ¿En todos los hospitales, sanatorios, en todos, privados o públicos? Bueno, cada vez que nosotros nos reunimos, como colegio participamos en el comité de expertos que organizó el gobernador desde el principio de esta pandemia, desde el año pasado, junto con el Ministerio de Salud de la provincia. El ministerio muestra toda una sala de situación y nos va mostrando las variables. Realmente, desde hace 15 días la situación se complejizó muchísimo, muchísimo, sobre todo en los departamentos donde están las ciudades, bueno, Rosario, la capital, Rafaela, las grandes ciudades, en donde ha superado el 90% la capacidad y la ocupación de camas de terapia con respirador. Esto es la luz naranja, la luz casi roja que está prendiendo el sistema de salud, en donde por eso estamos pidiendo el último esfuerzo de tratar de no socializar, de tratar de quedarte en casa, como dijimos, todo un año, para evitar, primero para dar un poco de oxígeno a este sistema de salud que venía lleno con toda la patología que no se atendió en el 2020. Esto fue muy agudo, fue más rápido esta segunda ola, y para dar entonces un poco de oxígeno de que se desocupen esas camas de terapia y que ojalá no sean ocupadas por nuevas pacientes con COVID. Claro, lógico. Bueno, y me imagino que también los médicos necesitan un poco de alivio, de descanso, ¿no? Para poder atender bien a todos. Sí, por supuesto, porque es como dijimos, realmente hubo muy poco descanso, muy pocas vacaciones, casi inexistente, porque la mayoría en el privado no se la han tomado, porque el privado que no tiene una relación de dependencia, aquellos colegas que han trabajado por su cuenta, no han trabajado como le pasó a muchos en la sociedad en general, con sus comercios, con sus actividades, al médico también. Claro. Y aquel que tiene una relación de dependencia trabajó sosteniendo esta pandemia y continuó trabajando por todas estas cuestiones de patologías de la salud que estuvieron sin atenderse en el 2020. Bueno, te agradezco estos minutos y espero que tu mensaje haya llegado a toda la gente que cree, que los desconoce y que se cree dueños de la verdad, ¿no? Ay, ojalá, ojalá. Y muchas gracias por estos minutos para hacer llegar este mensaje a toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan.
La Municipalidad de San Lorenzo acompaña a la industria cultural de la ciudad con Reactivarte, un ciclo de eventos por streaming que promociona y reconoce el talento de los artistas locales. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe, provincia. Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos con el doctor Julio Befani. Hablar del doctor Julio Befani es hablar de un médico, de un doctor que es multidisciplinario. Es epidemiólogo, microbiólogo y es infectólogo. Y además ha sido un hombre de muchísima experiencia dentro de la medicina pública en la provincia de Santa Fe y un hombre de consulta hoy sobre el tema pandemia. Y con él vamos a hablar de eso, de la pandemia de coronavirus. Julio, bienvenido a Jaque Mate. Gracias por estar con nosotros esta noche. No, por favor, un gusto, un gusto. Bueno, las medidas restrictivas que por estas horas seguramente estará anunciando el gobierno de la provincia de Santa Fe, que ya han sido conocidas, ¿crees que son suficientes o deberían ser aún más profundas, más restrictivas? A ver, yo sostengo es la posición mía que tuve desde un primer momento cuando empezamos a trabajar junto con la gente del Ministerio de Salud de la provincia, era de que yo siempre sostenía que si yo voy a restringir o voy a liberar alguna actividad, tengo que estar muy seguro que lo que yo voy a proponer se va a cumplir. Porque vos fijate que hemos propuesto el uso del barbijo, hemos propuesto el distanciamiento, hemos propuesto la circulación, y por ahí hay muchas de las cosas que hemos propuesto que la gente, la gente y quienes lo proponen en algunos momentos no los cumplen. Porque de esos ejemplos tenemos muchísimos. Las mismas autoridades que nos proponen el distanciamiento, el uso del barbijo, vos lo ves que hacen sesiones de autoridades, de secciones de diputados y senadores y no usan los barbijos. Reuniones con el presidente no mantienen las distancias, están sin barbijo, y sabiendo que es la única posibilidad, aparte de la vacuna, es la mejor vacuna, es el barbijo. Después la otra que viene, la rusa, la china, cualquiera, pero el barbijo, el distanciamiento es lo mejor. Ahora, estamos escalando la primera ola. Es absolutamente diferente a la del año pasado. ¿Cuán lejos estamos hoy, para vos, de un posible colapso sanitario si no nos cuidamos, si no cumplimos con los distanciamientos y no cumplimos con el uso de los barbijos y de ser cuidadoso en el lavado de manos y demás? Yo creo que no estamos muy lejos, porque vos fijate que estamos subiendo de una manera muy exponencial, por decirlo de alguna manera. Es una forma exponencial. Vos fíjate que vos te pones a revisar las estadísticas y semanas atrás, ahora tenemos el doble de los casos que tenemos. Sí, es verdad. Se van multiplicando de una forma exponencial. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y el colapso también, ¿sabés cuál va a ser una de las causas? Que los que están entrando en estos momentos en terapia intensiva es un grupo etario que va a resistir mucho la enfermedad. Entonces, esas personas van a permanecer mucho tiempo o más tiempo en terapia intensiva que lo que estaban el grupo de la primera ola. Es decir, estamos hablando de los jóvenes, menores de 40. De los jóvenes, exacto. En estos momentos tenés menos de 50, el mayor porcentaje de gente que está internada. Entonces, esa gente tiene más capacidad, más potencial para resistir al virus. Y esos van a ocupar más tiempo las camas de terapia. Entonces, eso puede ser una de las causas, y las otras causas, por supuesto, la que decías vos,
que no respetamos el distanciamiento, que no modificamos la circulación de las personas, del individuo, porque ahí va el virus, en la persona, en el individuo. Entonces, las aglomeraciones, los encuentros ocasionales, presenciales, que también están llevando a que aumente el número de contagios. ¿Por qué crees que en esta segunda ola los mayores contagios se están dando más, en lo que estábamos hablando recién, en los menores de 50 años, frente a la primera ola en la que decían que, bueno, los más afectados, los que iban a ser mayormente, que iban a caer mayormente, iban a ser los adultos mayores y ancianos? O fíjate que es la gente que está circulando más, es la que se reúne más, la que se encuentra más, que por eso es donde está circulando el virus. Y a ver, por decirlo de alguna manera, adolescentes que tienen el potencial de a mí no me va a pasar, yo no lo voy a poder tener, entonces vamos, hacemos. Y vos ves que ahí se dan los encuentros y ahí es donde mayor cantidad de contagios hay. La mayor cantidad de contagios en estos momentos no es en la parte comercio, no es en industria, no es en las escuelas, es fundamentalmente en las reuniones sociales. Siempre está el antecedente de haber tenido algún encuentro ocasional social de donde aparece el contagio o la infección. Bueno, ahora se debate y se está debatiendo escuelas sí, escuelas no, en el sentido de apertura o cierre, por el tema de la transmisibilidad de la enfermedad, del virus. ¿Vos creés en esta dicotomía que hay, cerrar escuela, abrir escuela? Es decir, ¿cuál es tu posición, tu visión con tus conocimientos y expertise, ¿no? Mira, yo sostengo, como muchos de mis colegas y fundamentalmente los pediatras, que el menor contagio estaría en la escuela, en la escolaridad, en la presencialidad. Pero ¿dónde está el inconveniente? En el pre y en el post presencialidad de la escuela. O sea, cuando el chico va o cuando el chico vuelve. Exacto. Medios de movilidad, la escuela, la puerta de la escuela. Ya tenemos el antecedente de las dobles filas, las triples filas, que es imposible pasar por una calle donde hay una escuela. Y después tenés que ahora las reuniones son en la puerta de las escuelas, dejan los chicos, se demoran en entrar por la situación que hay que hacerle, la sanitización, la limpieza de los pies, la limpieza de las manos. Entonces ahí se demora la entrada del chico a la escuela. Los padres que quedan mucho tiempo en las puertas, las puertas de las escuelas, hablando, charlando, o si no, en el barcito de la esquina de la escuela donde suelen reunirse. Eso es fundamentalmente, creo yo, el eje de la cuestión. No tanto dentro de la escuela, sino en el preescuela. Esta segunda ola que estamos viviendo en el mundo, pero fundamentalmente ahora aquí en Sudamérica, de la pandemia, es más agresiva, es de mayor riesgo y de mayor transmisibilidad. ¿Esto es porque el virus mutó o es porque, bueno, es porque así se comporta el virus? No, yo creo que nosotros hemos tenido variantes. Vos fíjate que tenemos variantes del virus, ya tenemos la cepa Río de Janeiro, la británica. Por suerte no llegó la sudafricana, que era más, que no estaba incluida o no estaba protegida por la vacuna. Estas otras aparentemente sí, pero la inmunidad estaría protegida. Yo creo que una de las cosas es fundamentalmente por la movilidad, la falta de distanciamiento, la falta de cuidados de los protocolos. Los protocolos que tenemos, que los tenemos. Yo creo que por ahí viene la cuestión de la elevación de la curva en estos momentos, más que por la mutación del virus, porque no se ha visto que exista una mutación importante del virus. ¿Vos creés que los actuales niveles de contagios y de muerte que están ocurriendo
que es un promedio de entre 25 y 27.000 por día de lunes a viernes. ¿Vos creés que con el correr de los días y ahora que se viene el frío, esto se va a acelerar y vamos a ver algo muchísimo más grave y vamos a padecer muchísimo esta situación? Ya de por sí, por cada caso que se diagnostica, que tiene lo que se llama la PCR positiva, algunos dicen que hay que multiplicarlo por 5 o algunos hasta 10. Seamos benévolos, multipliquémoslo por 5. No exageremos, no llevemos el pánico. Multipliquémoslo por 5. Vos fijate la cantidad de testeos que nos faltan hacer para poder llegar a un número ideal. Esto se da fundamentalmente por eso, por el testeo. El testeo es tan importante en estos momentos como el cumplimiento de las promesas de las vacunas. Fundamentalmente esos son los dos pilares, y el tercer pilar es el cuidado individual, que es fundamental. En este último minuto, si tuvieras que hablarle, en este momento le estaba hablando a miles de personas, ¿qué le dirías, qué le sugerirías, qué le advertirías para los próximos días de esta segunda ola? Yo lo que pediría es tomar un poquito más de conciencia o de responsabilidad, pensar en el otro, pensar en el que queda en mi casa, si soy adolescente, si soy joven, y salgo para esas reuniones que no sé si se van a cuidar mucho, no sé si vamos a estar protegidos. Yo pensaría antes de ir a esa reunión, y también pensaría el ir a la reunión por los que quedan en mi casa. Es decir, en estos momentos, nos guste o no nos guste, mucha de la responsabilidad cae sobre nosotros, pero también tienen que tener mucha responsabilidad las personas que están en la gestión. Julio, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente vamos a seguir como era aquellos tiempos en que en la mañana de la radio rosarina hablaba Julio Befani sobre aquella gripe A, allá por el 2008, 2009. 2009, un año muy, muy movido también. Así que vamos a seguir insistiendo con Julio Befani para que nos siga contando y nos siga aconsejando. Un gusto. Igual, Julio, un abrazo grande. Un abrazo. Seguimos con Jaque Mate después de este corte comercial. Al principio podía estar todo el día dando vueltas, pero tuve que frenar un poco. Ya no me da la nafta para tanto. Llegué mucho más lejos de lo que pensaba. Por eso necesito bajar las revoluciones. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Bueno, seguimos en Jaque Mate y como seguimos en época de pandemia, ahora estamos en comunicación con el psicólogo Miguel López. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué va a pasar con esta juventud que está atravesando la pandemia? ¿No es así, Miguel? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, ¿cómo te va, Lía? No, ¿qué va a pasar? No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A nivel psicológico profundo, creo que se han despertado fobias, se han despertado, digamos, ataques de pánico, se han despertado, bueno, un sinnúmero de síntomas, digamos, fobia al encierro, a recibir un abrazo, a expresarse libremente. Eso desde el punto de vista psicológico. Ajá. Pero también creo que lo que se ha disparado es que
le hemos quitado a los jóvenes o a los niños el hábito por un lado del estudio. Vos fíjate que los primeros años de la vida son fundamentales en la educación. Entonces, los jóvenes, digamos, no tienen miedo, porque en general no mueren. Los que nos morimos son los viejos. Ya en agosto del 2020, en el pico de la pandemia, los viejos mayores de 60 años, como yo, moríamos el 10,5%. Pero el promedio general era el 1,9%, y eso sigue siendo así. O sea, lo que quiere decir que los jóvenes pueden contagiarse, pero las defensas, ellos piensan que sus defensas son buenas, ellos piensan, digamos, que lo pueden todo, por eso hacen las cosas que hacen. En cambio, nosotros, los niños, somos temerosos. Y Sí, pero también los jóvenes a veces en este momento de esta segunda ola, también están siendo muy afectados con internaciones y todo incluso, ¿no? Sí, internaciones van a tener, pero vos vas a tener internaciones por cáncer, vas a tener por neumonía, por bronquitis, por quebradura, por accidente. ¿Cuántos se mueren por accidente? Mira, esto es subjetivo. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando al comienzo de la democracia, que apareció más o menos digamos, el HIV, en ese momento la gente se moría al año y medio, 2 años, se morían todos. Claro. Vos fíjate, ¿salió la vacuna? No salió la vacuna. ¿Qué cambió? Lo que cambió es la actitud ante la enfermedad. Porque en ese momento y en este momento mueren más de hepatitis C que de HIV. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenés hepatitis C y a lo mejor mucha gente ni se cuida, entonces sigue tomando alcohol y sigue haciendo exceso y se muere. Claro. Entonces, la vacuna no está. Cambiamos los hábitos, eso es cierto, nos protegimos. Pero si tenemos un HIV, porque nos hemos contagiado, a veces, digamos, con una jeringa hospitalaria o la gente que hacía diálisis se contagiaba, digamos, no lo tomaba como una sentencia. En cambio ahora, tener COVID es tener una sentencia, desgraciadamente, porque ni siquiera sabemos cómo nos contagiamos. No. Limpiamos todo y parece que el contagio de limpieza, digamos, no va por ahí. O sea, por el plástico, por el acero, no va por ahí. Parece que sí va, digamos, el hablar, todas esas gotitas que cuando uno habla, ahí se transmite. Claro. Pero como hablando de los niños, vamos a seguir de los niños. Sí. Los COVID que se arreglen, yo ya no quiero hablar más. Bueno, porque esos chicos, esos jóvenes van a necesitar en un futuro atención, me imagino, atención psicológica. ¿Qué se le puede dar a un chico joven que ya, supongamos, ahora se van a dar las nuevas medidas y que tiene que estar dentro de su casa y que las clases van a seguir virtuales? Qué sé yo, en muchos países de Europa hay chicos que no han conocido todavía la universidad porque están... No solamente, y te voy a decir algo, espero que sea tomado, algo que he observado. Sí. El gobierno o los gobiernos, todos los partidos políticos, tendrían que ya estar pensando en un programa educacional del uso de la computadora y de los celulares. ¿Por qué? Porque si esto va a continuar, quiere decir que mucha del trabajo va a ser de forma virtual. Ahora, si la gente no tiene conectividad en una villa, tampoco tiene las herramientas para desenvolverse, ¿qué trabajo van a tener? Van a tener que salir a robar, desgraciadamente así. Claro. Entonces no se han dado cuenta los políticos, olvidándose de la educación, de la verdadera educación. Porque ¿qué es la educación? Es darle herramientas que son válidas a una generación para pasársela a otra. Claro. Eso lo hemos vivido los docentes. Yo soy docente. Entonces, antes era aprender a multiplicar, dividir. Voy a usar Google, a usar Marketplace, cualquier aplicación, bajar las aplicaciones en la ruta. Si vos no sabés, Mis Argentina, no sé cómo se llama, para donde están todos los títulos de los autos. Bueno,
Si vos no sabés eso, sos un ignorante, digamos, Claro. Yo digo, peor que no saber el alfabeto. Pero Peor. no solo eso, porque además falla no solo, como vos dijiste, en las villas de emergencia, falla en todo el país, creo, la comunicación por internet. Ahí pero eso están pensando en poner una curita en vez, digamos, de desarrollar una política general. O sea, lo que tenemos que poner es una política general en donde todos los seres humanos, los partidos políticos, trabajen para un bien común, de una mejor calidad de vida en la Argentina, que es buena, sigue siendo buena, pero puede ser mucho mejor y tenemos todos los recursos. En cambio, en vez de estar peleando los distintos partidos, porque parece lo único que piensan en el voto, claro, porque si no lo votan. Y lo triste, ¿sabes cuál es? Que si ninguno de los que son presidenciables y son senadores dejaran de existir y no se presentaran en una elección, los que vienen atrás son iguales o peores. Eso es lo triste. Porque, vuelvo a repetir, no hay una buena educación. La educación es algo esencial. Podemos decir un montón de cosas a Sarmiento, pero Sarmiento pensó en la educación. Claro, lógico. Y podrían decir que, bueno, que trajo las maestras de Estados Unidos, pero gracias a eso tuvimos una educación por muchos años. Claro, es cierto. Bueno, Miguel, yo creo, se nos termina el tiempo, pero yo creo que es un tema para seguir. ¿Qué va a pasar con la educación? Porque esto va a seguir aparentemente, ¿no? Los chicos seguro que van a tener síntomas, y los padres también, porque no escapamos a la general de la ley. No, ninguno. Pero no hay herramienta, no se piensa. Se ve que esto lo tienen en el pie y creen que caminando le van a venir las ideas. No. Bueno, hay que pensar en políticas globales. Exactamente. Bueno, gracias, Miguel. Gracias y hasta dentro de 15 días. Ahora vamos a un corte y después la despedida de Jaque Mate. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa 804 de Jaque Mate y como siempre la despedida es de Lidia Zaita. Bueno, gracias por habernos acompañado y les pido a todos, cuidarse mucho y cuidar a quien tienen al lado. Dejemos de lado por el momento las reuniones sociales y demás. Creo que todo está dicho por los profesionales que hablaron, ¿no? Así que los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado que viene, que nos veamos.